Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. De que no tenemos quien nos esté revisando ni que nos esté editando. Correcto. Ni nada que se le parezca. Bienvenidos oficialmente a otro episodio del Centésimo Mono. Hoy, aparte de que va a estar sabroso el cotorreo, creo yo, con temor a equivocarme, de que este es de los temas que a todo mundo nos incumbe, nos guste o no nos guste. Digo, ustedes ya seguramente por morbosos que son, se metieron y le dieron clic ahí al episodio porque qué hueva la política y claro que a todos nos da. Pero resulta que está hoy aquí conmigo Regina Flores. ¿Cómo estás, Regi? Muy bien, ¿y tú? No me puedo quejar. Muy bien. Y vamos a platicar de esa cuestión de por qué nos da hueva la política, por qué en este país como que le tenemos ese repele, esa roncha, ese hartazgo a todo lo que tenga que ver con puestos públicos, personas que se dedican al asunto de la carrera política, pero pues también todos los pros y los contras que tiene esta situación. Entonces, con algo con lo que quiero empezar, a ver ustedes cómo les suena esto que voy a decir. Imagínense que estamos en el año 2030, ¿ok? O sea, cuando tú estés escuchando esto, que yo quisiera pensar que es el 2021, pero pues esto se va a quedar ahí en el internet flotando. Imagínense que no es 2021, que esto fuera el 2030, ¿ok? No me contestes, pero ¿cuántos años vas a tener en el 2030? Más de los que tienes ahorita. Está bien. Ok, es el año 2030. Ahí te va. Estamos en diciembre del 2030, ¿ok? ¿Y sabes qué es lo que estamos haciendo como país? Es 1 de diciembre y estamos esperando a que sea la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Luisito Comunica. Qué joya sería, ¿no? ¿Cómo te suena eso? La verdad, para nada loco. Así como vamos. Eso es lo cabrón, ¿no? Sí. O sea, definitivo, sí. Digo, ya se codea con presidentes, ya estuvo en El Salvador ahí codeándose con el presidente salvadoreño. Máximo respeto al presidente salvadoreño. Y es que aparte el alcance que tiene, ¿no? Mames. O sea, es una locura, son millones y millones. La otra vez estuvo precisamente en un capítulo de La Cotorrisa. Ajá. Y le decía a Slobo que... Porque somos muy fans de La Cotorrisa. Súper fan. Ajá. Espero que nos escuchen algún día, por cierto. Sí, por favor. Escúchanos, aunque sea 15 minutos. Somos buen pedo. Y decía que los seguidores que tenía Luisito Comunica era igual a que tuviera, no sé, un país de Latinoamérica completo. Sí, o sea, exacto. le escucha completa o Costa Rica o El Salvador o de esos países. Literalmente millones. Locura. De que sube un video y, no sé, 30 millones de personas lo siguen. Lo ven 5, 6, 8, 10, 12 millones de personas ven un video de... Miren cuánto me costó la comida callejera en Tailandia, cracks. Y ese es el nivel de influencia que... Por eso quise hacerles esta pregunta que puede sonar a turbomamada de... Güey, no mames. O sea, Luisito Comunica... Imagínenselo con la banda presidencial puesta. Totalmente. O sea, se la está entregando... No sé quién sería el presidente que estaría después del actual, pero ese sería el que le estaría entregando la banda a Luisito Comunica con su bigote ridículo. Con sus chinos súper bien peinados. Pero es que ese es el pedo, que yo lo podría estar diciendo como exagerando en un plan así como de vamos a hacer un sketch de backdoor del presidente Luisito Comunica. Neta, sí puede pasar. Sí, totalmente. Hace rato lo platicábamos, ¿no? Ajá. Esta nueva, en este año
de elecciones que vamos a tener en el país y ver en el cartel como a una Lupita Jones, bueno, tú estabas totalmente sorprendido con Blue Demon. Blue Demon, no mames, es que, güey, ¿por qué? O sea, está muy sorprendente a dónde hemos llegado, pero esto es parte también de la ignorancia que tenemos hablando como sociedad y como mexicanos políticamente. Sí, y es que les cuento un poquito de por qué nos atrevimos a hablar de esto. Para empezar, es que esa es una de las cosas que creo que cometemos el error más grave en México. Este episodio, pues obviamente que va a ir dirigido a cierto sesgo de la población, porque les cuento, el podcast lo escuchan, ya lo he contado antes, en muchos países, no nomás en México, pero del 100% de audiencia que tenemos, el 88% tienen entre 25 y 45 años. ¿Okay? Muy jóvenes. Somos unas criaturas. Bebesuelos. Unas criaturas. Mis papás apenas descubrieron lo que era un podcast por mi culpa, por ejemplo. Y les tienes que mandar la link. ¿Verdad, jefa? Pero ya es súper podcaster mi madre. Y luego, de ese 88%, el 40 y casi 5%, es decir, un chingo de gente que nos escucha, tiene entre 28 y 34. O sea, es una diferencia de 6 años. Y hace ratito lo platicábamos con Regi antes de empezar a grabar. Es gente que lo más probable es que solamente ha votado 2 veces por presidentes. Como yo. Como tú, por ejemplo, que fue la elección de Peña Nieto y correcto, la del PG. La que ganó AMLO. Vamos a votar por el güey guapo. Ajá, justo. Que tantas señoras salieron a la casilla para que ganara el guapo. Deja las señoras, la Ibero, sí, todas esas universidades en Ciudad de México, que te acuerdas que hubo como un poco de las giras antes de las votaciones. A las universidades. Y así. Era una locura. Y escuchabas decir, yo voy a votar porque... Que gane el guapo. Sí, quiero esa imagen del güey guapo que esté representándonos en el mundo. Y ahora ganó el más mamarracho de todos. Qué locura. O sea, qué contraste tan más grande. Y aparte, ojo, este de verdad es uno de los factores como graciosos que descubrí. Andrés Manuel es el primer presidente que no habla inglés después de 6 presidencias. Uf, qué duro. Wow. Sí, o sea, la modernidad ahí se nos quedó súper atorada. Muy atorada. Y pues obviamente que vamos a hablar de todo esto porque yo no sé si ahorita ustedes todavía sigan con la imagen en la cabeza de los chinos de Luisito Comunica en San Lázaro con la banda presidencial. A mí me da un chingo de roña la idea. Pero es que, a ver, es la gente, o sea, los youtubers, los influencers, la gente que más movimiento tiene de redes, que más literalmente influencia y capacidad de alcance tienen en este país. Contrario a lo que tiene cualquier político que tú quieras. Porque me tomé la libertad de, antes de grabar esto, preguntar tanto en las redes del Centésimo Mono como a gente que yo conozco que estuviera en este sesgo de edad de 25 a 45. Y así de la nada, sin saliva y sin preguntar y decir agua va, les mandé ¿a ti te da hueva la política en México? Si sí, dime por qué. ¿Okay? Y entonces me encontré respuestas que van muy en el mismo sentido. No voy a decir las vulgaridades que me dijeron algunos de mis amigos de la universidad, porque sí tengo uno que otro que... Oye, pregunta, ¿la mayoría contestaron sí? Todos dijeron que sí. O sea, ninguno me dijo, no mames, me mama la política. ¿Neta no, ni uno? Ni uno. Wow. Hubo algunos, por ejemplo, que me dijeron, no me da hueva la política. Una amiga que vive en Vallarta que me dijo, a mí no me da hueva la política, de hecho me gusta, pero me da mucha hueva todo lo que tiene que ver con los noticieros que hablan de política, por lo tendenciosos, porque tienen una línea, y eso hace que nos dé mucha hueva, ¿no? No sé si a ti te pase, pero a mí, sí. Sí, pero creo que también estamos en una gran ventaja hoy en día de vivir en una comunidad como súper abierta, en donde puedes escuchar podcasts, canales o programas abiertos, en televisión abierta, en televisión de paga. O sea, ya hay como mucho alcance acerca de eso. Ya no es como en los 80s que nomás había las que nada dos más televisoras y el periódico. Jacobos, a Bludovsky y párale contar. Que no te haga Bobo Jacobo. Sí, eso estaba cabrón. Era la línea dura del gobierno derechito. Sí. Entonces, ¿qué respuestas recibí, por ejemplo, para que se den una idea de la tendencia, ¿no? Pregunté igual a la gente que vive igual aquí en Cancún, en Ciudad de México, en Veracruz, en el norte, y las respuestas van muy en el mismo sentido. La más popular de todas fue porque todos los políticos son iguales. Me sentí en 100 mexicanos, dijeron. La más popular. La popular. respuesta más popular fue
Y no mames, tendríamos que hacer 100 centésimo monos, dijeron. Estaría buena. Que en este caso así fue. Porque todos los políticos son iguales. O sea, eso fue como me vale madre saber de política porque es lo mismo si estoy hablando de PRI, Morena, PAN, PRD, PT, es la misma chingadera. Okay. Y no está muy alejado de la realidad. Otra bastante popular fue porque siempre es lo mismo. O sea, no importa quién gane, siempre pasa lo mismo. O sea, campañas y luego no cambia absolutamente nada más que las bolsas que se llenan de dinero. Claro. O sea, echar nada más promesas y no darle al Sí, pueblo o sea, nada. el político en campaña es un tipazo. No mames, esa gente que está en campaña, puta madre, es el mejor ser humano que te puedes encontrar. Y luego, otra muy popular también fue, literalmente, porque me pone de malas. O sea, en plan, al menos les comparto que en la industria en la que yo trabajo, muchos gerentes, directores y así como nosotros trabajamos en tema muy emocional de ventas, te dicen, no veas noticieros antes de venir a trabajar, porque te malvibra. Porque claro, no hay noticieros que den buenas noticias. No existe, No. sí, definitivo. No, o sea, todos hablan culeradas. Y mucho de eso tiene que ver con política. O sea, es hablar mal del güey que la acaba de cagar. La última pendejada que haya pasado, esa es la nota política. Sí, sí. Y entonces mucha gente dice, no quiero saber nada de política porque me malvibra. Porque nada más veo al güey que metieron al bote, el que está procesado, el que se robó Pero literal feria. lo citan. Sí, o sea, sí. así es. Sí, No lo así vean. fue de... Sí, no, claro, los jefes te dicen, Wow. sí, procuran no ver noticias porque vienes mal vibrado a trabajar y luego tu cliente lo percibe. Y eso está cabrón. Y también conozco gente que dice, no, güey, yo no veo noticias porque me duermo de malas. Y bueno, pues, ok. O como yo que a veces sueño feo y tengo que ver caricaturas después. Mi hermano, de hecho, yo sé que me estás escuchando, güey. Te voy a delatar que ves los Teletubbies para dormirte. Ay, no es cierto. ¿Nita? Es 8 años mayor que no yo. es cierto. Sí, ¿A señor. la fecha lo sigue viendo? No sé si a la fecha, porque hace mucho que no vivo en la misma casa que él. Wow. Pero antes de que yo me saliera de vivir de casa de mis papás, o sea, labregón llegaba de trabajar así de que no, es pinche día estresante. Y ponía los Teletubbies para arrullarse. Y a mí ese niño, ese sol con cara de bebé me da pesadillas lejos de Wow, qué arrullarme. joya, ¿eh? Sí. Abrazo. Sí. Y luego otra también fue, cito, porque tienen cero credibilidad, porque todos usan el mismo lenguaje acartonado, porque todos suenan a lo mismo y porque nunca he visto algo que un político haga después de ganar por la gente que votó por ellos. Es decir, lo que yo noto es como una línea muy parecida que es el hartazgo. ¿no? Y recordemos que no le pregunté a gente de 60 ni de 70 años, le pregunté a ti que estás escuchando de ese mismo sesgo de edad, a alguien muy semejante a tus condiciones económicas de edad y tal, le pregunté y me dijo, es que lo que yo saco de aquí es qué hueva me da, ¿no? Por eso el capítulo se llama así. Uh-huh. ¿Y qué es este pedo de que nos dé hueva la política? En el particular caso de Regina y mío, no podemos decir que nos dé hueva la política porque la neta a los dos nos encanta. Pero es una grilla deliciosa. Duro. O sea, el chismecito sí pero esto no, o sea, yo no crecí así. Yo me acuerdo perfecto de alguna vez, estando chavillo, tendría yo unos, no sé, 12, 13 años. Y a mi papá siempre le ha gustado saber de política, siempre noticias, periódicos, siempre está muy enterado, ¿no? No es grillo de que nunca militó en un partido, pero le gusta saber de todo eso. Y me acuerdo que yo siempre he sido súper enfermo fan de los deportes. Y nos estábamos casi que peleando por el control remoto porque yo quería ver de que, no sé, ESPN Sports Center. Uh-huh. Y el de, no, ni madres, ya va a empezar el noticiero. Y yo, güey, ¿a qué quieres ver eso? Me acuerdo perfecto que me dijo, entérate de qué pasa alrededor tuyo, porque eso te afecta más que cómo quedó un partido de fútbol. ¡Pum! Escuchen. Y yo me quedé como, esto. ay, qué hueva, güey. Claro que tenía 12 años y no entendí, pero se me quedó grabado y a la fecha digo, güey, neta, ¿cuántas horas pasamos consumiendo contenido que no te va a significar ningún cambio en tu vida? Claro. Pero que saber un poquito de por lo menos quién toma las decisiones que sí te influyen, eso sí podría servir de algo, ¿no? Totalmente. Yo también creo que yo no vengo de una familia apasionada o de una familia informada, políticamente hablando. Uh-huh. Es importante citar esto, que tú lo sabes.
soy hija única y vengo de una brecha generacional muy grande entre mis papás y yo. Mis papás me tuvieron cuando ellos tenían 42 años. Okay. O sea, la brecha es inmensa. Y yo sí me acuerdo que mi papá, como buen empresario mi papá era judío, y decía como cosas así de, es que con el PRI nos va bien. Uh-huh. Es que el PRI vale la pena. Hay que votar por el PRI, uh-huh, porque con el PRI... se vive bien. Sí. Y entonces creciste con esa idea y de repente escuchas, no sé, a mis compañeritos del colegio o lo que sea, que el abuelo decía lo mismo, el papá decía lo mismo, y entonces esa era como la única imagen política, uh-huh, que tenías de... Uh-huh. Como que no sabías mucho del PAN, no sabías mucho del PRD, no sabías de nombres como tal, de candidatos. Estaban de adorno. Porque la verdad es que no crecemos con eso. Sí. Hasta ya después de que tú te haces más o menos una imagen, uh-huh, acerca de quién precisamente te está gobernando, qué está pasando y así, tú decides si agarrarlo, tomarlo o dejarlo ir, como es la mayoría. Sí. De la gente que... Y también influye mucho, pues como dice Regi, el entorno en el que te mueves, porque a lo mejor esa era la realidad en Ciudad de México, pero yo estoy seguro de que si habláramos de la misma situación de alguien de la misma edad que tú, pero en Guerrero, sería, no, es que aquí el PRD. Sí, claro. Es que aquí el PRD. Y en otro lado, en el norte, a lo mejor sería el superpanismo de, no, es que solamente aquí somos pro vida y nos pegamos en el pecho. O sea... El código postal a veces termina influyendo un chingo en lo que tú te vas a creer, y esto es un tema que quería tocar también. Esa lealtad que la gente le tiene a veces a un partido, ni siquiera una ideología política, a un partido, se casan con un partido, que esto ya no pasa en generaciones más recientes, pero seguramente ustedes conocieron a alguien que nació, creció, se reprodujo y murió siendo, por ejemplo, priista. Totalmente. Y pensar en la puta vida, uh-huh, en cambiarse al PAN, al PRD o a cualquier otra cosa era como impensada, ¿no? Sí, era como ponerle el cuerno, literal. Sí, pero sin embargo el pedo era que ni siquiera los políticos del partido tenían la misma lealtad que esos militantes. Totalmente. Y de pronto dices, güey, ¿por qué tú te pones una camiseta y te casas así monógamamente? Si es que esa palabra existe. Con un partido que ni siquiera sabe quién eres y le vales super galaxias de pistola al candidato, porque al rato si le ofrecen un mejor hueso en el pan se va a mover, y tú casado de PRI de hueso colorado, ¿sabes? Totalmente. Y es que aparte también es el analizar y el pensar, lo platicamos hace rato también, o sea, hoy en día ya no puedes tener una preferencia por algún partido, por lo menos en México ya no. Uh-huh. Los de izquierda ya no son de izquierda, los de derecha ya no son derecha. O sea, platicábamos de... O lo son mientras les conviene. Claro. Y entonces es ahí en donde dices, mano, neta, infórmate un poquito, sí, lee un poquito y tu imagen o lo que quieras seguir, uh-huh, y teniendo tú tu propio criterio. Y no poniéndote una camiseta porque tu papá lo dijo, porque el hermano lo dijo, porque es lo que escuchas. No, o sea, de verdad creo que es súper importante. No nos cuesta nada. Yo les comparto. Hago algo muy patético cuando son elecciones. Uh-huh. A mí sí me gusta leer el currículum de los candidatos. Okay. O sea, a mí sí me gusta enterarme de quién va a ser esa persona que quiero que me represente. Es que les estaba yo diciendo que somos ese señor y esa señora que neta sí les gusta. Mira, es que lo decía yo cuando estaba diseñando el episodio. Aunque sea como, por lo menos por tener nombre y apellido, ¿a quién mentarle la madre cuando tu coche se reviente con una llanta en un bache que no tendría que estar ahí? Por lo menos para poder mentarle su madre al responsable, hasta para eso serviría que supieras cómo se llama el presidente municipal del lugar en el que vives. Totalmente. Pero yo estoy seguro que hagan ese ejercicio de conciencia y sean honestos. Si te pregunto cómo se llama el presidente municipal de donde vives, ¿sabes? Pregunta 2, ¿sabes de qué partido es? Pregunta 3, ¿sabes de qué partido era antes de ser de ese partido? Porque casi que me firmo que era de otro. ¿Qué hacía antes de ser presidente municipal? Y last question sería, ¿sabes cómo se llama el diputado que te representa en el Congreso, por ejemplo?
Entonces, yo sé así, hands down, que todos reprobamos ahí. Totalmente. O sea, a lo mejor yo sí sé cómo se llama la presidenta municipal de Cancún, pero la neta no tengo ni perra idea de quién es el diputado federal que me representa. No sé. Ahí sí te falló yo también. La neta no sé. Sí, yo tampoco. Pero sí es bien fácil cuando hablamos de un político, nosotros como sociedad, que aquí es en donde sí creo que nos tenemos que cargar el muerto que sí nos toca. Si tú le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿qué opinas de los diputados? Ah, pinches huevones, pinches rateros. Ajá. ¿Cómo se llama el diputado que te representa? No, y vamos en el, o sea, llegar literal adentro del punto eje. Uh-huh. ¿Qué hace un diputado? ¿La gente realmente sabe la diferencia entre diputado y senador? No, hombre. No. ¿Saben para qué existen? Ahorita está diciendo cosas alguien, muy pues básicas, para chingarse el dinero, ni para levantar la mano en el curul. Sí, cabrón. Está siendo muy chairo. Ajá, sí. Soy guinda. En este momento estoy guinda. Mi piel se tornó guinda. Es que sí, la neta. Y acuérdense, no, jamás le voy a tirar la brea a quien no le corresponde, pero sí creo que en la educación básica en México nos dan como una cucharada demasiado amarga de lo que es aprender cómo funciona un país. Y desde ahí hay un pedo, porque no te explican más que métete la letra a huevo de que existe el Poder Judicial ya, para pasar el examen de civismo y ya ahí para la cosa, ¿no? Pero nunca te dicen, oye, si tú tuvieras una ideología que cierta cantidad de gente siguiera, probablemente podrías llegar a ser representante o podrías aspirar a un puesto político, ¿no? Pero es que de pronto también existe esta división y aquí es en donde yo les quiero preguntar a ustedes que hagan ese ejercicio de conciencia también de saber por qué me da hueva la gente que se dedica a la política. O sea, ¿por qué lo veo como tan alejado? ¿Es porque crees que es un círculo al que tú nunca puedes pertenecer? Porque de ser así, a ver, Cuauhtémoc Blanco es gobernador y, o sea, ese güey, creo que ahí sí puedo decir que yo sé más de política que él. Yo creo que muchos. Ajá, o sea, sí. Probablemente muchos. Tú que estás escuchando esto, seguro que tú sabes más de política que Cuauhtémoc Sí. Blanco y el güey es gobernador de un estado. Entonces, no es una esfera a la que solamente puede acceder un filósofo, un pensador, un politólogo, un abogado. No mames. Es lo que hablábamos hace unos minutos y decíamos, de verdad, que sea tantito por cultura general. Uh-huh. O sea, realmente sí. Nosotros nos dedicamos a ventas. Sí, sí. ¿No? Y nunca sabemos a quién le vamos a vender. Ah, sí. Es súper importante que para un vendedor sea un hombre o una mujer culto o culta. Sí. Porque no sabes si le vas a terminar vendiendo porque le vas al mismo equipo de fútbol o porque son simpatizantes del mismo partido político o porque si tienen la misma idea de a veces porque playa, tienes al político enfrente tuyo. cualquier cosa. Imagínate, te llega a comprar, no sé, ¿qué político quieres? Mira, chismecito time. Porque además, o sea, quiero que sepan, obviamente, o sea, me lo superpasé por el triunfo esta vez, pero ¿por qué Regi y yo estamos aquí sentados? Porque resulta que, como ya les decía, no nos da hueva la política, pero sí quisiéramos compartir con ustedes esto. Regina trabajó en temas políticos en Ciudad de México, en la CONAGO, en la Comisión Nacional de Gobernadores. CONAGO. Entonces, o sea, ahí hay mucho chismecito que no vamos a sacar, pero hay. O sea, 8 años estando dentro de... Exacto, entonces sabe de lo que habla porque del presidente para abajo convivió con todos. En mi muy ínfimo caso, yo más que dentro de la política como impartición, no como impartición, como gobierno, yo he estado pero en campañas políticas. Ya van 3 procesos políticos en los que me contratan para trabajar para campañas. Y yo, que soy de ideología flexible, vamos a decir, que soy políticamente promiscuo, me da lo mismo si me contrata un partido que otro, porque la neta soy apartidista. Pero sí me he dado cuenta de cómo se mueve tan diferente dependiendo de si el político que está aspirando de verdad es de ese partido o nomás está ahí para poder aspirar a un hueso, ¿no? O porque es a donde mejor le está yendo ahorita, ¿no? Claro, sí, claro, se suben al barco bien duro. Entonces, les platico, por ejemplo, sé que esto lo va a escuchar mucha gente que se dedica a las ventas igual que yo,
que pueda estar en una sala de ventas en un hotel o no sé, que venda real estate o cualquier otra cosa. Me tocó hace 3 años y propina atender a una pareja, un vato regiomontano y con una rusa. Novios y la madre, muy buena onda, en el hotel en el que yo trabajaba. Empezamos a platicar y pues ya uno empieza a hacer su proceso de discovery, ¿verdad? Porque pues uno ya le corre el colmillo de vendedor y empiezo así a sacar la sopa del vato. Y como que no queriendo la cosa, pero el güey se da cuenta de que pues entiendo cosas que a lo mejor él pensaba que yo no sabía. Ujú. Y ya cuando llevaba 2 cervecitas se animó y me dice, es que soy diputado federal. Y yo, ok. Y ya seguimos la plática y tal y tal y tal. Corte B, compra un producto bastante caro. Pero él, de su boca salió a decir, es que necesito... porque obviamente que se le ofrece un financiamiento, plan de pagos. Y el güey dice, no, qué ni madres. 2 preguntas. Una, necesito que quede a nombre de ella. Otro, ¿qué tan rápido te lo puedo pagar? Porque es año de Hidalgo y tenemos que ordeñar la vaca Tienes antes de irnos. que bajar el presupuesto, el famoso bajar el presupuesto. Las comisiones... No me voy a poner aquí a explicar tecnicismos de pereza, pero, o sea, neta... Se mueve muchísimo varo en esos círculos. Y obviamente después del asqueo que me dio todo lo que me di cuenta o sea, este es un cabrón y el Congreso son 500. O sea, toda la lana que se mueve. Dije, este güey tiene un background, una historia personal muy parecida a la mía. O sea, el güey era creo que 3 o 4 años mayor que yo. Fuimos a una universidad más o menos parecida. Teníamos ¿cómo decirlo? Una carrera a lo mejor en cuanto nos graduamos muy semejante. Uh-huh. Nomás que luego yo tiré para un lado y él tiró para otro muy diferente, ¿no? Pero a mí lo que me hizo pensar es eso que les decía hace rato. No es inalcanzable uno de esos puestos, pero tampoco es que tengamos que ver a esa gente como que fuera un... Olimpo al que nosotros no podemos pertenecer. Es como, no, güey. Entonces, con esa misma razón tendríamos que poder saber quiénes son para exigir cosas. Porque a mí se me hace bien jodido que un güey al que le pagan con lo que a mí me quitan del ISR o del IVA o de donde sea, y el güey se lo gaste en un chingo de lana en unas vacaciones en Playa del Carmen. Cuando, güey, y tú eres uno, cabrón, los otros 500, ¿cuánto se gastan? Sí, es una locura. Y eso sí me hizo encabronar de pensar, neta, sí se lo está comprando con mis impuestos, hijo de puta. Es una locura. Digo, ahorita hace mucho no me empapo de esas cifras, pero es una locura de la cantidad de impuestos que ingresan mensualmente a Hacienda. O sea, digo, somos un país con ¿cuántos millones de habitantes? Si estás escuchando esto, SAT, porfa, no cheques mis cuentas. Por dos, por favor. No. Aparte ya me quitaron un montón de... No me audites. Hacienda y yo ahorita estamos un poco peleados. Estúpidos. No, ya. De verdad, es muchísima lana. Es muy cabrón. Entonces, digo, podemos entrar en 75 temas de por qué no hacen esto y mejor hacen esto, por qué... Y nos volveríamos locos y no nos alcanzaría el tiempo de todos los podcasts del mundo. Sí, señor. Ya sabes. Pero creo que sí es bien importante ser empáticos. A mí me gusta mucho ocupar esa palabra, ser empático. Primero, te da mucha flojera pensar en la política porque te da flojera invertir 30 minutos de tu tiempo, como tú lo decías, a la semana para escuchar lo que está pasando a tu alrededor por pura cultura general. Uh-huh. O sea, de verdad, prefieres escuchar, no digo que sea un mal contenido, no nada, para absolutamente, pero prefieres escuchar el programa de chismes, el programa de cualquier tontería, y en vez de 30 minutos de voy a ponerme a escuchar realmente qué está pasando en mi país. Sí, es algo que sí es nuestro propósito promover hoy, que, a ver, no importa si... Aunque sea por mera curiosidad científica, en el aburrimiento, o sea... Amigo, date cuenta. Justo. Baja tantito tu teléfono. ¿Puedes ver los TikToks al rato? Sí. En tu mismo canal de YouTube en el que consumes cualquier otra cosa, puedes dejar Netflix para más tarde.
O igual si quieres, ponle pausa ahorita aquí al Centésimo Mono y búscate una estación de radio. Y regresa, por favor. A ver, no importa si quieres obtener tu conocimiento político de Chumel Torres porque te da risa que sea un comediante quien te lo dé. Está chido, bien. no importa. Pero ya por lo menos que se haga una costumbre estar medio enterado de qué pasa allá afuera. Porque después, ¿qué sucede? Quise aprovechar este episodio para grabarlo. En estas épocas del año, lo estamos grabando a principios del 2020, en marzo. Porque 21, hay elecciones. 2021. ¿Dije 20? Sí. Es que tengo una cicatriz emocional. Todos. En marzo del 2021. Vamos a revivir el 2020. Y este año hay elecciones en México. Y ustedes a lo mejor para ti, tú ahorita otra vez te hablo a ti, título personal. ¿Para ti qué significan unas elecciones? ¿Significan basura en la calle, espectaculares, anuncios en el radio, qué hueva, cuándo hay meeting, ya quiero que se acabe? Porque sí está bien, pero también significa que si va a haber elecciones en la ciudad en la que tú estás, están por elegir a una persona que va a decidir cosas que sí te influyen. Que eso es algo que quiero como... Suena muy obvio, pero por eso es que lo quise traer a colación. Es decir, ahí te van algunas cositas que la persona que por la que decides no votar, que a lo mejor, pues es que hay ley seca, mejor me pongo un super pedo en mi casa y al día siguiente estoy bien crudo y qué hueva, no quiero ir a votar. O el de todos modos voy o no voy, Ajá. Se va a ir mi voto a la basura. De todos modos, ¿para qué voto si no va a cambiar nada? ¿Para qué voto si de todos modos todos son la misma mierda? Claro. No, ahí te va. Esa persona por quien tú mejor preferiste no votar y por eso a lo mejor ganó otro que podría haber sido otra cosa, deciden cuántos impuestos pagas. O sea, cuánto te quitan de tu salario. No sé si a ti no te encabrone, pero a mí a veces ver lo que me quitan de una nómina Es una tristeza. me quita el sarpullido. Dijeras, a ver, güey, podríamos estar viviendo en Francia donde te quitan el 60, 70%. Sí, güey, pero no vivimos en Francia, vivimos en México. Y me quiten lo que me quiten, me recontra super emperra pensar que ni siquiera las calles puedan estar en condiciones de manejar. Claro. Si esto lo estás escuchando y vives en un país latinoamericano, sabes que los hoyos en las vías públicas son la cosa más común para nosotros. El pan de cada día. Porque estamos acostumbrados a vivir con ello y no exigirlo. O que pasen a poner chapopote y en 2 días se vuelve a quitar, ¿no? Aquí voy a decir un comentario. ¿Sabías que en Ciudad de México, por lo menos antes de que yo me viniera a vivir a Cancún, podías cobrarle al gobierno si tu llanta estaba valiendo pepino en un bache? Incluso en muchas ciudades se puede. En casi todas existe la responsabilidad social del municipio, pero como ciudadanos no lo sabemos. No, aparte que no lo haces y si lo sabes te da hueva hacer el proceso. Eso es otra, sí. Pero sí, desde que yo estaba estudiando en Guadalajara se podía. O sea, pasabas por un bache, valía madre tu llanta, te parabas ahí, le hablabas a un perito y sí, era un calvario, pero claro que le podías cobrar al gobierno tu llanta. Claro. Y tu coche si le pasaba algo y whatever. Pero a ver, pensar que de tu nómina te quiten... Para empezar, ¿sabes cuánto te quitan de tu nómina? Sí, tengo mi tablita. Tú sí sabes. Sí, claro. Okay, y es una lana. Tu centésimo moniliver... ¿Sabes cuánto te quitan? Porque si no, vamos súper mal de inicio. Vamos a suponer que bajita la mano. Si trabajaras, por ejemplo, para una outsourcing, que te quitaran el ISR más... Virgen María, aquí estoy viendo cuánto le quitan a esta mujer. Es una locura. O sea, de 1,000 pesos a 13,000 pesos es el 15 de... O sea, ganas más de 27,000 pesos y te están quitando el 27%, si no me equivoco. Pues miren, aquí les va. Esto está actualizado Esto es de la redacción del Centésimo Mono. Obviamente nos lo mandaron ahorita un memo desde el edificio número 4 del ala B de los estudios Centésimo Mono. Si ganas arriba de 10,000 pesos, te están quitando el 16% de lo que ganas. Si ganas arriba de 25,000, te están quitando el 21%. Si tenemos aquí alguno que esté ganando arriba de 80,000 que quiera ser mi sugar daddy, te están quitando el 32%. 32%, una tercera parte. Y si ganas arriba de 324,000 pesos, ahorita te paso mi número de cuenta para que se te haga por ahí perdedizo un depósito. Te están quitando el 35% de tu... ¿Qué es el máximo?
35%. Una tercera parte se la lleva el peje, ¿para qué? ¿Y sabes para qué? Para construir su puta refinería y para construir su puto aeropuerto que no funciona. Santa Lucía, por favor. Sí, es una locura. ¿Cómo te sientes sabiendo que te están quitando, vamos a decir, entre el 15 y el 25% de tu salario para que se vaya a una refinería que no funciona, un aeropuerto que da vergüenza y le podemos seguir con un Tren Maya, todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, ese emperre creo que por lo menos vale la pena conocerlo para poder decir, hey, ¿sabes qué? Pues estaría chido tramitar mi INE para ir a votar y por lo menos, claro, ¿sabes? Es que, de verdad, amigos que nos escuchan, o sea, no quiero sonar como la cristiana que te va a tocar a las puertas o el testigo de Jehová que te va a tocar. El otro día subí una foto y me dijeron que parecía yo testigo de Jehová. De que quiero cambiar tu manera de pensar, pero sí. O sea, de verdad, alguna vez salió esto en una plática de Hassan y yo, que decíamos que la mayoría de nuestros amigos o de nuestro entorno cero soportan la política, no les gusta, les da hueva, se enojan cuando empiezas a hablar de ello, se paran de la mesa, te dejan hablando, te excluyen, lo que sea. Sí. Y digo, wow, en México por lo menos... Es como empezar a hablar de tu ex. Sí. No, peor. O sea, creo que hasta la religión es mucho más digerible ya hoy en día que la política. Sí, sí. Y ahí está como muy fuerte porque, vuelvo a lo mismo, no tengo la cifra, pero ahorita la mayoría de las personas votantes en México es más o menos de esta cantidad. Sí, el voto joven está bien cabrón. Y eso va a ser en 6 años igual. En 12 años va a volver a potencializar, pero seguimos ahí en la jugada durante un montón de años todavía. Entonces, en serio vamos a seguir con esa, pues con esas ganas de no investigar, de no saber, de no tratar de apoyarnos, ¿no? Sí. O sea, hay tantos movimientos en donde uno, por lo menos hablando en mi caso, pensando que iban a cambiar, por ejemplo, con lo del terremoto del 2017, el ver la unión de la gente y así. Y decías, tal vez para estas elecciones todo sea diferente, porque... Ahora sí ya hay unión. Viene una unión. No existe. No. Justamente ahorita estoy viendo esa cantidad de votos de los que estábamos hablando de... ¿Es ese grupo que estamos escuchando esto, qué número representamos? O sea, aunque esté yo súper chavorruqueandísimo. Todavía no. Te faltan 2 años para ya empezar a chavorruquear. Justo. Pertenezco todavía a ese grupo, así como bien apenas. Fíjate que de los 30 millones de personas que votaron por el PG, 11 de ellos fueron personas de entre 18 y 25 años. ¡Wow! Es un chinguísimo de gente. ¡Qué buen número! ¿11 millones? 11 millones. O sea, wow. El 30% de gente fue ese grupo impulsado, pues obviamente, ¿por qué? Porque, o sea, esa gente lo que no quería era como... Ya eran demasiados años de escuchar a sus papás quejándose de los mismos partidos. Entonces les tocó ver un candidato que formaba parte de algo nuevo, un partido que no existía, del que nunca habían escuchado. O sea, piensa que tú en esa elección de hace 3 años tuvieras 22 años. Nunca habías votado. Y durante tu infancia solamente habías escuchado de 3 partidos. Sí, claro. Y entonces de repente sale un señor que habla como el pueblo, que se identifica con, ¿sabes? Me encanta decir lo siguiente acerca de él. 18 años de campaña. Sí, ¿no? Y los que lleva, van 21 con los que lleva de presidente. Porque... O sea, ¡qué locura! Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que les decía hace ratito es que es esa persona, ese grupo político que está escogiendo qué hacer con la lana que te quitan, y ya más o menos hablamos de los porcentajes que te quitan de tu salario, van a decidir en qué se va a gastar, qué obras se van a construir. Por ejemplo, si tú eres un emprendedor, pensemos que tú estás escuchando esto y tienes tu propio negocio o lo quieres arrancar. Vas a necesitar un permiso. Vas a necesitar un registro de marca, un permiso de consumo de alcohol, si es que eso va a haber, lo que sea. Y todo eso también lo decide alguien por quien tú dices, mejor ni voto porque, pues, ¿para qué? ¿No? Claro.
La seguridad pública, si ustedes han escuchado más de un episodio del Centésimo Mono, cuando yo le pregunto a la gente que vive fuera de México, que no extraña de México, todos invariablemente, lo primero Seguridad. es, no extraño sentirme inseguro todo el tiempo. Y eso se lo debemos a la gente por la que nosotros decidimos o no votar por ellos. ¿Por qué? Porque si más o menos tuviéramos idea de cómo está el teje y maneje de que se tienen que coludir con un cartel o sí o no, o cuál pertenece a tal y cual. A ver, es que no se da una guerra contra el narco de Calderón porque sí, ni se da un michoacanazo porque sí, Claro. ni se empieza a morir un chingo de gente en un culiacanazo porque sí. O sea, son consecuencias. Pero a ti te ha tocado una balacera, que te levanten, que te secuestren a alguien, que te quemen un negocio, que te amenacen, que todo eso también se lo debemos a la hueva de la gente de no querer participar. Totalmente. O sea, realmente qué tan culpable, vamos a poner Sí, señor. esta frase, qué tan culpable te sientes acerca del asalto que tuvo tu hermana, tu tía, tu prima, el amigo el día de ayer. Ejemplo, Sí, señores, tenemos culpa. como el movimiento feminista que ha habido que creció tanto, ¿no? Que exponencialmente en México de pronto. O sea, el hecho de que haya una, por lo menos, resistencia a que un gobernador, futuro gobernador, porque sabemos que lo va a hacer, que tenga acusaciones de violación en su contra y que haya, por lo menos haya un chingado grupo diciendo, oye, no mames con esto. No, qué locura. O sea, vamos a ver, por lo menos eso, si nos hemos dado como el momentito para reflexionar de, a ver, ¿te gusta el chisme? Va. ¿Te gustan los youtubers? Va. Va. Sí, sí, seguramente sabías que está encerrado el Rix porque lo acusaron de abusar de una morra, ¿no? Hijo, sí, claro. Ok, está en el bote el güey. Y fue la comidilla en programas de radio, de la tele, no se hable de youtubers, comediantes. Y el Rix está ahí encerrado por algo que dicen que hizo, ¿no? Yo no sé si sí o si no. El hecho es que está en el bote. Bueno, hay un señor que se llama Félix Salgado Macedonio, que es candidato a la gubernatura de Guerrero y que tiene acusaciones de varias mujeres de violación. No de que en la peda se manosearon, no, Y no de de una. violación. De un chingo de morras. Ujú. Y no pasa nada. No pasa nada porque el presidente lo defiende, porque su partido dice que no es cierto, porque dicen que no, pues es que claro, como es campaña política, pues claro que lo quieren desprestigiar. No mames que una persona con una acusación está en el bote porque no es político y otro Totalmente. va a ser gobernador. No, y aparte, ¿sabes qué? Sí estamos viviendo una era digital que nos ayuda mucho, pero también nos inutiliza demasiado. Ujú. A ver, estás teniendo todas las vías abiertas, hablando de internet, televisión, radio, medios escritos, en donde están haciendo llegar esa acusación Ujú. y la gente habla de ello, pero no Ujú. hace nada. Ujú. ¿Y qué va a pasar? El día de mañana, que sean las elecciones, no van a salir a votar. Comprendo. Porque está ese hombre, porque qué hueva, porque seguramente va a ganar. ¿Y qué crees? Va a ganar. Claro ¿Y que va a sabes ganar. por qué va a ganar? Porque a la gente le dio hueva salir a votar. Y porque la resistencia social no es lo suficiente, porque si no se limita a que un partido pueda decir, ay, sí, nomás es un grupo de conservadoras ahí que les está pagando el pan Claro. para que... No mames, güey. O sea, neta, a mí es lo que sí me emperra, que Por dos. me quieran vender una historia como esas con el afán politiquero de decir, no, es que es un desprestigio nada más porque el otro partido le interesa. Que no mames, o sea, si fuera una situación que a mí me hubiera ocurrido, a mí yo me sentiría bien cabrón de impotente de pensar de, güey, neta, las elecciones valen madre. Güey, me violaron y no Claro, me creen. Y claro. porque creen que es una campaña política, qué desesperación. Pero ese es un ejemplo burdo de un chingo que hay. Que hace unos días me tomé el atrevimiento, ¿verdad? De La publicar. libertad. Usted dispense ustedes sus mercedes. Pero después de 40 minutos de escucharnos, que yo sé que ustedes están disfrutando de esto, es un placer casi sexual escucharnos. Les voy a bajar el líbido sexual que seguramente les hemos ocasionado con nuestras melodiosas voces, contándoles de una publicación
que yo me encontré en Twitter y la reposteé en todos lados donde pude, porque me dio tantita náusea el ver la boleta política de las opciones de candidatos que tenemos para las elecciones de este junio, ¿ok? Vamos a quitarnos todas las camisetas. Repito, soy apartidista, pero sí tengo unos que me dan más roña que otros. Aquí va parejo, ¿ok? Esto es una publicación que hizo un diario virtual que se llama Código Magenta y se llama literalmente estos son los candidatos hablando de la oferta política que tenemos para el 2021, que como dato curioso son las elecciones más grandes que ha habido en la historia de México democrático, ¿ok? Muy bien por ese dato, ¿eh? Ahí les va. Por el PAN, por ejemplo, son candidatos. Empiezo con Lupita Jones, ex Miss Universo, y ella está buscando la gubernatura de Baja California. ¿Se acuerdan de Dos Mujeres, un Camino? Bueno, pues Vivi Gaitán. No sabía. Vivi Gaitán va por el ¿Estado de PAN. México? Por el PAN para cantante y actriz para la alcaldía, una alcaldía del Estado de México. Sí, claro. Raúl Alcalá, que es ex ciclista, que olimpiadas y todo lo que quieras, va para diputado. Arturo Carmona, que fue ex jugador de los Rayados de Monterrey. Y ex de Alicia Villarreal. Soy una señora que sabe todos estos datos. Va para diputado federal de Nuevo León. Enrique Garay, el que salía en TV Azteca Deportes, alcalde del Estado de México. NFL. Paquita, la del barrio. Si usted está escuchando esto y no es mexicano, por favor vaya a Spotify un rato. O si me está escuchando en Spotify, pausa, vaya y busque Paquita, la del barrio. Rata de dos patas. Adefesio de la vida, te odio y te desprecio. Esa señora va por el Partido Verde y Movimiento Ciudadano a diputada de Veracruz. Wow. ¿Okay? Una señora que en su conferencia de prensa dijo, dejen de chingar, yo no sé nada de política, pero si gano voy a tener gente que me diga qué hacer. Wow. Y no me crean, búsquenlo en YouTube. Y un montón de mujeres van a votar por ella. Pero por supuesto. Sí, claro. El Pato Zambrano, que me da mucho asco siquiera describir quién es, bueno, va para... Él lleva un rato ya, ¿eh? Sí, eso Ella es lleva... lo que más sí. ronchas me genera. Va para diputado federal en Nuevo León. ¿Es usted fanático del box? Bueno, pues el travieso Arce va para diputado en Sonora. Ese hombre ni puede hablar, por favor. No, pues ya se quedó pendejo de tantas veces que le han roto la nariz y va para diputado de Sonora. Rommel Pacheco, exclavadista, diputado de Yucatán. Sujei Abrego, que no tengo idea quién es, dice que es actriz. Una alcaldía. Salía en conducciones como esos programas del 4, ¿te acuerdas? De Se Vale y... Órale. ¿Por qué lo sé? No lo sé, amigos, tampoco. Cotorrendo y chismeando. Tinieblas Junior, luchador, sí señor. Tinieblas Junior con su máscara está haciendo campaña político para una alcaldía en la Ciudad de México por un partido que dice RSP. ¿Por cuál? RSP. RSP es el partido político del nieto de la gran maestra Elvester Gordillo y se llama Redes Sociales Políticas. Con razón. Por cierto, el travieso Arce, Pato Zambrano y ellos dos van por el PRI. Blue Demon, que también, porque está muy de moda los luchadores, va como diputado federal de Ciudad de México. Alfredo Adame, el chico más famoso del país, terminó de pelearse con Carlos Trejo y ahora va por una alcaldía de la Ciudad de México por el RSP. Después de publicar ¿supiste eso? Que publicó su WhatsApp. Ah, claro, y le puedes escribir y le puedes mandar un mensaje y te contesta. Se toma la libertad de contestar. Sí, porque, pues, qué bárbaro. Claro, dice que es millonario el vato. A ver, dato curioso, el segundo país en donde más se escucha el 100º mono después de México es Honduras. Ah, ¿en serio? Sí, señor. Ok. El tercero es España y en un empate técnico muy cercano. Compañeros hondureños, ustedes que detestan a la selección mexicana cuando hay eliminatorias de la CONCACAF, ¿se acuerdan de un tal Jorge Campos? El Brody. El portero payaso. Bueno, pues el Brody va por una alcaldía de Acapulco. Por el PES. Encuentro Social. Ernesto D'Alessio, el hijo de la Leona Dormida, va por... Actualmente es diputado y federal. va por una diputación en Nuevo León. Uh-huh. El hijo de la leyenda Vicente Fernández Jr., va para diputado en Jalisco.
esto sí va para toda Latinoamérica. Kiko, o sea, Carlos Villagrán. No, o sea, a ver, espérame. ¿Cuántos años tendrá hoy en día? Voy Todos. a sacar ese dato. Tiene todos los años. O sea, ¿70 y pico? no, es que ya dejas de contar. Cuando ya tienes tantos, ya tienes todos los años. O sea, pues en El Chavo del Ocho, los personajes más queridos, pues obviamente, ya saben ustedes, la Chilindrina, el Chavo. 77 años. Y Carlos Villagrán, alias Kiko, es candidato a la gobernatura de Querétaro. Wow. Y por dar un último que no está para nada que descalibre con eso, por el RCP va la boxeadora Mariana La Barbie Juárez para diputada federal de la Ciudad de México. Wow. La lista es mucho más extensa. Aquí me tomé algunos nada más como para poner en contexto de que les dije ahorita más o menos 20 candidatos de todos los partidos. También aquí está Gabriela Goldsmith, que va por Morena. Enrique Garay va por Morena. Esa es la oferta política que tenemos en este país. Pero ¿sabes qué va a pasar? O sea, ya hemos tenido como diputados, y no estoy mamando, al perro Aguayo. Ahorita tenemos a Sergia Mayer. Y el güey le encanta su poder político, O sea, Ana Guevara. O sea, la lista sigue y sigue y sigue, ¿no? varios clavadistas, lo que decíamos. Los clavadistas, el actual Carlos Jorge Girón. Negrete. No era Jorge Negrete, juras. No, El de Manuel Coyoacán. Negrete. Manuel Negrete. Uh-huh. Y así hemos tenido figuras como esas, y el pedo es que las vamos a seguir teniendo. O sea, no sé ustedes cómo se sentirían, o si no les daría cringe vivir en un país en el que yo empecé este episodio diciendo, imagínense tomando posesión a Luisito Comunica. No estamos tan lejos. Después de escuchar esta lista, Luisito Comunica tiene más posibilidades que todos ellos. Totalmente. Porque tiene ese sesgo de esa población. Totalmente. Es una locura. Voy a citar rápidamente otra de las anécdotas que yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando se van a sentir identificadas con ella. Lo que te platicaba de alguna vez, cuando eran todas estas marchas, cuando estaba Peña Nieto en el poder. ¿De nos faltan 43 o cuál? No. De todas las reformas que hizo, la reforma educativa, te la platicé hace poco, y que una amiga decía, no, yo mañana voy a ir a la marcha porque es una locura la reforma energética. Uh-huh. Y tú, como sabes de política, Regina, quiero decirte que es una bola de estupideces lo que está diciendo, y como que literal quería buscarme pleitos, ¿sabes? Ajá. O sea, ella sí estaba realmente indignada conmigo. Porque yo sabía, y estoy poniéndolo entre paréntesis, amigos, Sí. de política. Y le dije, claro que sí. ¿Qué sabes acerca de la reforma energética? O sea, ¿por qué vas a ir a protestar? ¿Qué es lo que no te parece de ella? Amigo, se quedó callada. Sí. Ok, ¿sabes lo que es la reforma energética? No tenía ni idea. Ella solamente decidió ponerse su playera de súper izquierdista desde muy chava, desde ayudar a hacer los plantones con el voto por voto, casilla por casilla y demás. Ay, qué pesadilla. Y es una locura. Sí lo es. Y como ella, ¿cuántas personas más existen haciendo meetings? Haciendo toda esta onda de manifestaciones y demás, que a mí me enoja mucho, porque digo, yo soy una mujer que va a trabajar todos los días, que me paro temprano y que trato de dar lo mejor de mí absolutamente todos los días. Y me está quitando el tiempo, el tráfico y demás, alguien que se está poniendo en contra de la reforma energética, que no tiene ni idea qué es. Uh-huh. Ese es nuestro país. Y que además es un país en el que estas causas surgen de la nada. De repente se nos ocurre que estamos enojados con algo de lo que no sabíamos, porque eso es algo de las últimas cosas con los que quisiera, antes de cerrar el episodio, que hagamos también conciencia de cómo empezamos a consumir borregamente términos que ni siquiera sabíamos que existían antes. Es decir, traten ustedes de acordarse, antes de que este país se dividiera entre chairos y fifíes. Que no puedo creer que el presidente sea el que está empezando todo este movimiento. Qué triste. Antes de eso, ¿cómo se dividió el país? O sea, ¿qué palabras usábamos antes de esas? Regrésense antes del 2018, 2016.
ahorita pues es muy fácil que si alguien dice una cosa u otra, lo taches rápido de fifí o de chairo, ¿no? Porque pues son los dos bandos. Va, antes de eso, ¿qué había? ¿Fresas y nacos? Maybe. Pero no recuerdo ningún presidente o ningún político Renata y diciendo, Ulises. si tú me... Diciendo, si tú me apoyas, entonces eres de estos y si no, eres de aquellos, y que se le pusiera nombre a cada uno. O sea, no recuerdo en una campaña diciendo a madrazo, es que si me apoyas, eres hipster y si no, eres zapatista. Sí, es más, ni a Vicente Fox. A nadie. Siendo un hombre de pueblo, según él. Trabajando para el pueblo, según él. ¿Cómo fue lo que vendió? No existía eso. Entonces, no... A ver, quiero que esto quede en el minuto 55 para que lo puedan anotar ahí. Yo no creo que el presidente que tengamos sea un pendejo. Creo que es un güey muy listo, señor, que sabe lo que la gente pendeja quiere. Totalmente. Lo mismo que pasaba con Donald Trump. Estudió su mercado. Gente muy lista que sabe darle a la gente que no se detiene a cuestionar lo que le des. Sabe perfectamente qué darles. Y de eso pues lleva viviendo muchos años. Totalmente. Pero no es el único político que hace eso. Todos hacen eso. Nomás que unos hacen más su chamba que otros. Y volvamos a lo mismo. Seamos empáticos. Ellos están vendiendo un producto. Que en este caso, el producto son ellos mismos. Sí. Ellos están estudiando su mercado. Y de ahí el riesgo de que el primer ejercicio que haya hecho yo de que tengamos en algún momento un youtuber presidente está tan cercano que lo decíamos Regina y yo antes de comenzar. La probabilidad de que alguien como Samuel García sea gobernador de Nuevo León implica mucho o tiene mucho que ver con el arrastre que tiene su mujer por ser influencer. Claro. Porque pues son estas figuras disruptivas que tienen factores de impacto que otros políticos no tienen. Una, porque suenan diferente, ¿no? Que fue alguna de las razones por las que ganó Fox, por ejemplo, en su momento. Son virales, son disruptivos, tienen una narrativa un poquito diferente a lo que los demás. Y la figura de una Mariana García, de un youtuber, un influencer, muy probablemente va a sustituir dentro de muy poco tiempo a estas boletas tan patéticas llenas de luchadores y exdeportistas. Totalmente. Dentro de muy poco, en lugar de cantantes y Paquitas la del barrio, va a haber youtubers ahí. Sí lo creo, ¿eh? Y eso va a ser, entrecomillado, culpa de nosotros que somos a quienes les van a venir a pedir el voto. Nada más que ya no te lo van a pedir en plan, te regalo una despensa si votas por mí, sino más bien si votas por mí, mi canal te lo doy gratuito en exclusivo. Claro. ¿Sabes? O sea, esas cosas pueden pasar. Yo, de verdad que una de las cosas, lo platicábamos, que quiero hacer con este podcast es, de verdad, amigos, dense el chance. Traten de elegir el canal por donde ustedes quieran, de obtener esa información que es súper necesaria. Sí. Hablemos de verdad, cultura general, involúcrese con su país. Suena un poco abstracto, y lo es, que el cambio está en nosotros, porque sí, lo platicábamos también hace unos minutos. O sea, realmente el cambio que puede hacer Regina, o que puede hacer Hassan, o que puede hacer cualquiera de nuestra familia o nuestros amigos es mínimo. Pero es súper importante el estar cada vez más involucrados con nuestra realidad y con lo que está pasando en nuestro país. Nosotros ahorita tenemos el mando, somos la gran mayoría de la gente votante hoy en día en nuestro país. Involucrémonos. Súper de acuerdo. El asunto que yo propongo es el siguiente. No nos hagan caso si no quieren, pero si logramos generar en ustedes, aunque sea un atisbo de, cabrón, no, pues es que la neta sí está cabrón algo de lo que dijeron. En tu canal de YouTube ponle noticias y busca algún canal que te llame la atención. O sea, si te caga uno u otro, no importa, pero busca una persona que te caiga bien, un periodista al que tú decidas creerle. Si quieres sarcástico, comediante, no el importa. que quieras. A lo mejor en un ratito, me decía una amiga antes de grabar este episodio, a lo mejor si me encuentro un post en Forbes, en El Financiero, en La Jornada, lo que quiero decir es, no te quedes tampoco nada más con una sola tendencia. Es decir, Totalmente.
a lo mejor, y si escucharon el episodio que grabé con Gisela sobre que las redes sociales deciden por ti, el algoritmo te va inclinando hacia lo que la mayoría de la gente en tu red social consume. Totalmente. Entonces, si tienes 20 amigos que comparten memes tirándole mierda al peje, te van a empezar a llegar muchas cosas en ese mismo sentido. Está chido, pero detente a cuestionar si estás o no de acuerdo con eso. Genera tu propio criterio. Justo, o sea, en ese episodio sugerimos una serie, bueno, me parece que es película que se llama The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales. Y hay una de las programadoras que habla en esa película que dice, exponte a puntos de vista con los que no estés de acuerdo. Simple y sencillamente para que no te estés alimentando todo el tiempo de lo mismo y puedas generar ese criterio que dice Regina. O sea, a ver, a mí, por ejemplo, hay políticos que me dan migraña escucharlos, pero a propósito los escucho. O sea, para de que verdad, tengas los contrastes. no Tienes sé que ustedes, tenerlo. para mí el morning show de la mañanera es un dolor de muelas pegado con migraña cruda y cólicos menstruales, aunque no tengo varios. Me turbocaga, pero a veces a propósito me hago los 10 minutos de paciencia de escuchar a este señor solamente para ver por qué la raza le sigue creyendo, o sea, analizar sin tripas Es impresionante. qué es lo que está pasando, porque es un político más entre muchos que hay. O sea, ahorita es el presidente, pero un día lo va a dejar de ser, hopefully. Pero me gusta escuchar a un güey del PAN que también me cague, a un güey del PRI que también me cague, pero nomás para saber qué hay allá afuera, ¿no? Y Claro. yo porque soy más intenso con este tema, pero digo, ustedes a lo mejor, si estás en consumo cero política, pásale a consumo 1.05. Pero sí es una salida muy cobarde y muy mediocre decir, ay, pues es que ¿para qué lo escucho si de todos modos no va a cambiar nada? Es como decir, ay, pues ¿para qué me entero de que me están poniendo el cuerno si de todos modos no va a cambiar? No mames. Amigo, date cuenta, volvemos a lo mismo. Please. Y bueno, que sirva de algo aparte de para poder entrar al antro a los 18 años, que tengas un INE. O sea, que valga la pena de algo Sí, caray. vivir en un país, entre comillas, democrático, ¿no? Y justo, o sea, el sentimiento de toda la política hablando en el país es, o sea, tiene un buen sentimiento y volvemos a lo mismo, el modelo económico que actualmente estamos viviendo es una locura. Es un modelo económico muy viejo. A veces no entendemos y tenemos también que informarnos el detrás de las cosas y de las problemáticas que hay. Sí. O sea, también es injusto pensar que por el hecho de ser político él tiene toda la culpa. Claro. No. No, nada. Él está bajo un régimen que ya está escrito en la Constitución y en otros muchos documentos o muchas más normas. Sí. Entonces, también todo eso no nada más es política. Es un poco de historia, es un poco de dónde viene el teje y maneje de absolutamente todo lo que pasa en nuestra sociedad. Sí, creo que terminaría yo diciendo que es muy cierta la frase de que todos los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Ouch. Y este gobierno que tenemos y todos los que hemos tenido nos los hemos merecido como pueblo porque hemos sido demasiado permisivos con el hecho de que Totalmente. dejamos que la clase política haga lo que le dé su perra gana porque somos un pueblo muy bueno para quejarse, pero muy malo para unirse y exigir. Totalmente. Y entonces me ponía yo en perspectiva platicando con mi papá sobre este tema y él me decía me cuenta cómo cuando él estaba en la universidad, por ejemplo, toda la gente en su carrera pertenecía a algún partido. Era como hasta mal visto que te valiera madres la política, ¿no? Todo mundo tenía una afiliación. Me imagino estamos hablando en los 60s. 70s, ajá. Sí, claro. 60s, 70s, que pues estudió en una universidad en la que había mucho... Sí, el PRI, pero también había muchos rojos y había el comunismo en México que estaba tratando de meterse y todo este rollo, pero o sea, la gente joven estaba muy metida. Y claro, o sea, si tú le preguntas a alguien con tendencias políticas filosóficas y su figura icónica, por ejemplo, es el Che Guevara, o sea... Güey, en buena onda nomás es cosa de que lean la biografía del Che Guevara, y si claro. les da hueva, vean la película de Diarios de Motocicleta,
O sea, era un vato que estaba en la universidad que se montó en una moto con un amigo suyo más viejo y en ese momento decidió cambiar su vida y quiso ser político y quiso, pues lo que eran los influencers de los años 50. Claro. Reunir gente y Totalmente. hablarles de una ideología, ¿no? Entonces, pues a lo mejor y me está escuchando un futuro diputado o senador o presidenta o gobernadora y eso estaría poca madre. Que entiendas que tú también podrías ser una persona que haga algo por tu entorno. Sí. Estaría chingón. Que no fuera Blue Demon y que fueras tú. Y sabes, es un tema también de valores. Vamos a regresarnos un poco a eso, de que independientemente quién seas, si eres conductora, si eres cantante, si eres un político nato, si eres lo que sea, los valores, de verdad no perdamos eso. Estamos viviendo una sociedad hoy en día muy difícil. Volvemos a lo mismo, redes sociales nos han venido a beneficiar, pero también muchas cosas a traernos, muchos conflictos intrapersonales. Yes. Entonces, no dejemos los valores, de verdad. O sea, el ser leales con nuestro pensamiento, que ningún dinero nos pueda comprar, que eso se está perdiendo sobre todo en la política. Y que seas capaz de decir, yo quiero que tal cosa suceda, pero es muy incongruente esperar que todos los demás hagan su chamba cuando tú no haces ni siquiera la tuya como ciudadano. Por ello. Así de sencillo. La tradición aquí es que le pedimos a la gente que nos recomiende, por ejemplo, una película o serie que te haya gustado mucho que tenga que ver con el tema que quieras. Ahorita estoy picadísima y a lo mejor llegué tarde a verla. Ajá. Estoy picadísima con The Crown. The Crown. Y me cambió totalmente la perspectiva que tenía acerca de la reina Isabel. Ajá. Y de todo este tema político Sí. en Reino Unido. Si les gusta el chismecito de la realeza, está muy bueno, ¿eh? Está jocoso. Sí. Está ¿Ya la viste? sabroso. Sí, claro. ¿Algún libro que te haya gustado mucho? ¿Algún libro? Creo que el último que me acaba de echar y me encanta es de Madariaga. Uh-huh. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo si era Salvador Madariaga. Uh-huh. El corazón de piedra verde. Órale, Que ese no lo es conozco. histórico. Okay. Es una novela romántica acerca de los aztecas. Órale. Está muy interesante. Corazón de piedra verde. Muy, muy bueno. Anotado para el Pocoyo Virtual, que es quien lleva las redes sociales y ella es la que hace todas estas publicaciones. Está muy bueno. El corazón de piedra verde, comprendo. Y un lugar, ¿a dónde mandarías a la gente de vacaciones? Un lugar. Wow. Hay tantos que se me pueden venir a la cabeza, pero yo creo que el primer lugar, Dolores Hidalgo, vamos a ponerlo. Cámara. ¿Conoces? No. Está súper bonito. Es un pueblo, yo creo que Guanajuato en sí es un estado con muchísima historia, muchísima cultura gastronómica, toda esta onda del Cervantino, visualmente es precioso. Dolores Hidalgo es precioso. Wow. Estar ahí en la iglesia en donde fue la cuna de la independencia, a media cuadra de la iglesia está la casa donde creció José Alfredo Jiménez. Órale. O sea, es Mira, una historia... escuché José Alfredo Jiménez y me dio sed. Híjole. De la fea, de la que preocupa a la mamá. Como buen jueves. Ajá, comprendo. Es muy bonito y aparte se comen unos helados medios exóticos, así helado de ceviche y helado de mole y así. Bien, qué buena 15-20 minutos de San Miguel de Allende. Como para hacer la ruta patriótica en septiembre. Muy bueno. Y pues last but not least, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Es Regina Espinosa 15 en Instagram. Ajá. Y en Twitter no tengo ni idea cómo me llamo. Pero algo así, amigos. Algo así me llamo seguramente. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Creo Gracias que le vamos a dejar una que otra cosa que pensar a los treintones y cuarentones que nos escuchen y a los veintones, pues bueno. Que así sea, por favor. Para allá van. Entonces, si son ustedes padres de familia, por lo menos tengan tantita madre y piensen en el país que le van a dejar a sus hijos. Sí, caray. Y si todavía... Se viene fuerte, ¿eh? Se viene fuerte. Justo, y si todavía no los tienen, pues por lo menos para que sepas en qué se gasta el peje de tu ISR y tu IVA, métanse un tantito más en la política, no pasa nada, se pone sabroso y nada, gracias por escucharnos, nos vemos en el episodio que sigue, acuérdense comentarlo sin control, les haya o no gustado. Agradezco a la gente que nos escucha en un chingo de países, como les dije hace rato, porque estamos a
Yo creo que con el siguiente episodio que se publique llegamos a 4,000 reproducciones. Bien. Y eso me tiene bien contenta el alma. Así que gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Y nada, cuídense mucho. Chao. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del centésimo mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años, un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua, en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en El Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.